Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a nuestra videoclase de inglés básico 2 correspondiente al módulo 3. Nuestra agenda para el día de hoy, vamos a comenzar con una retroalimentación general sobre las actividades que entregaron del módulo 2. Posteriormente vamos a continuar con una revisión gramatical de los contenidos del módulo 3 y seguido a esto vamos a hacer una revisión en detalle de las actividades que deben entregar para el tercer módulo y cerraremos con unos comentarios finales. De esta manera, pues voy a comenzar con la retroalimentación general de las actividades que entregamos para este segundo módulo. Entonces, una vez más les recuerdo, por favor, recuerden hacer sus entregas con tiempo, ya que, pues como siempre se ha indicado, cualquier extensión de plazo o segunda oportunidad se califica sobre 4 y debe ser justificada, es decir, ustedes deben entregar alguna evidencia que nos permita dar esa oportunidad porque esto pues se emite bajo ciertas condiciones, ¿ok? Entonces, cuando eso pasa, pues se evalúa con una nota máximo de 4. Asimismo, entonces, como les decía, por favor recuerden hacer esas actividades con tiempo. Algunas de las tareas las entregaron de manera muy diferente a las instrucciones que se dieron en la videoclase o algunas se entregaron de forma incompleta. Entonces, por eso es muy importante siempre revisar las instrucciones de cada actividad. Si no hay algo que de pronto no fui claro o de pronto ustedes al leer las instrucciones de la actividad no entienden qué hay que hacer, entonces por favor comuníquense conmigo con anticipación y yo les colaboro de la de la mejor manera posible, ¿vale? Y evitemos el uso excesivo de traductor porque pues esto no nos ayuda a aprender de la mejor manera. Bien, entonces voy a hablar en particular, bueno, ustedes entregaron tres actividades en el segundo módulo. Voy a hablar en particular de la actividad llamada My Life in the Future, que tenía dos partes, parte uno y parte 2. Esto, como les digo, pues es una retroalimentación general, pero aplica para varios casos porque como mencioné hace un rato, pues varios de ustedes entregaron cosas muy diferentes y pues esto obviamente afecta la calificación. Entonces recordemos que en esa actividad eran dos partes, se calificaba la segunda parte, pero tenía que presentarse ambas partes. Entonces en la primera parte había que hacer un póster seleccionando tres categorías que podían ser trabajo, estudios o viajes en el futuro y teníamos que utilizar be going to y will para expresar esos planes hacia el futuro o esos intereses hacia el futuro, ¿cierto? En algunos casos no se utilizó nada de eso, simplemente me hablaban pues de ideas que tenían hacia el futuro, pero no utilizaron ese contenido. Entonces, como les he dicho en otras ocasiones, por favor tengan en cuenta que la evaluación y la calificación gira en torno al uso completo y correcto de los contenidos que se estudian en cada módulo. Entonces, si no utilizamos los contenidos, por ende la calificación pues no va a ser la mejor. Bien, entonces en esa primera parte tocaba hacer eso, ¿cierto? Y en la segunda parte, eh, bueno, entonces en la primera parte publicábamos ese póster y en la publicación de un compañero, el póster de un compañero, le planteábamos cinco preguntas con WH sobre el futuro utilizando will y be going to. En varios casos se plantearon preguntas que no tenían ni will ni be going to, por lo cual también esto baja la calificación, ¿cierto? En algunos casos no se hicieron cinco preguntas sino tres, o en algunos casos todas las preguntas eran cerradas, es decir, la respuesta era sí o no. Entonces, si ustedes se remiten a las instrucciones de la actividad, allí se especificó eso, que tenían que ser preguntas con WH. Hablando de la segunda parte, entonces una vez a mí me hacían las cinco preguntas, entonces yo debía crear una presentación en Prezi para mostrarla en video donde yo daba mis respuestas a esas cinco preguntas utilizando will y be going to. En algunos casos, algunas personas entregaron solamente la presentación en Prezi, pero no el video. Entonces en ese video ustedes debían aparecer, por lo menos en voz, hablando en inglés, dando respuesta a esas preguntas, ¿cierto? Hubo algunas personas que, como yo lo mencioné en la videoclase anterior, es muy importante, y esto es un consejo para todos ustedes, en todos los niveles de inglés que ustedes van a tomar aquí en la UMB virtual van a encontrar siempre trabajos en foro. Muchas veces estos trabajos en foro dependen de la interacción con otros compañeros. Por esa misma razón es importante no hacer las publicaciones el último día, en la última hora,
porque pues es muy poco probable que mis compañeros estén conectados a esa misma hora y me hagan la interacción o generen la interacción necesaria para que yo pueda completar mi actividad. ¿A qué me refiero? Algunas personas hicieron la publicación de la primera parte muy tarde, ¿cierto? Entonces ya de pronto nadie entró al foro, nadie le hizo preguntas, y entonces no pudo completar la segunda parte. Algunos tomaron la iniciativa de contestar sus mismas 5 preguntas, lo cual no está mal, pero no cumple el 100% con las instrucciones de la actividad, ¿cierto? Entonces mi recomendación, muchachos, es principalmente esa. Lastimosamente, pues en varios casos no se siguieron las instrucciones de la actividad, por ende, como dije, pues la calificación no fue la mejor por lo mismo, porque pues como les indico, para eso están las instrucciones de las actividades, mm, y hay una rúbrica de evaluación, que entonces cuando yo les haga una calificación de una actividad, ustedes pueden consultar esa rúbrica con mis comentarios. Y pues mi recomendación es en sí esa, por favor realicen sus actividades con la mayor anticipación posible. Yo sé que muchos de ustedes trabajan y tienen otras ocupaciones, otras asignaturas, pero pues en lo posible tratemos, o sea, no tiene que ser el primer día de la semana durante la que se habilita la actividad, puede ser, no sé, unos 3 días antes de terminar, de manera que pues yo me permita la posibilidad de que mis compañeros me ayuden con la interacción en el foro y yo pues pueda tener una esa parte para poder completar los siguientes requisitos de la actividad. Ahora, algo que quiero aclararles, de pronto eso le pasó a varias personas que hacían su publicación a tiempo en el foro, pero nadie les hizo preguntas. Entonces, si ustedes ven que después de un día, 2 días de pronto nadie les ha hecho esas preguntas, me pueden escribir con toda confianza y me dice, profe, no me han escrito nada, no me han preguntado nada, y yo en ese caso, yo le planteo las preguntas a usted de manera que usted pueda completar la actividad. Esto lo hice con varios de ustedes que tomaron la iniciativa de escribirme al respecto y pues así lo hicimos. ¿Ok? Entonces muchachos, no es un regaño, es simplemente un llamado de atención importante que debo hacer porque como les digo, pues en algunos casos la calificación fue baja debido principalmente a que no se siguieron las instrucciones de la actividad. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto, porque como les digo, pues el diseño de estas actividades no son mías, yo no diseño estas actividades, es un estándar que se utiliza para todos los estudiantes de inglés virtual en la UMB de cualquier carrera, ¿ok? Entonces, es algo establecido y pues debemos cumplir con esas instrucciones. Bien, entonces aquí cierro esta parte de retroalimentación general. Vamos a continuar entonces con la revisión de los contenidos gramaticales del tercer módulo. Entonces, tenemos allí un primer tema que se llama conditionals, son condicionales, y nos dicen allí que es una frase que expresa una condición. Entonces nos dicen allí que una condición es algo que sucede únicamente si otra cosa sucede. Como en la palabra resaltada en azul, if significa si cuando expresamos una condición. No nos sirve para brindar respuestas, solamente es para establecer condiciones. Bien, entonces miremos allí la última frase que dice las condiciones están asociadas a consecuencias. Entonces vamos a ver unos ejemplos y para este caso vamos a trabajar dos condicionales. En inglés hay 4 condicionales, no se cuentan 1, 2, 3, 4, sino que se cuentan 0, 1, 2 y 3. En este segundo nivel, en básico 2, vamos a estudiar el condicional 0 y el condicional 1. Bien, entonces vamos a comenzar con el condicional 0. Nos dicen allí que el condicional 0 se utiliza cuando queremos hablar sobre facts. Facts significan hechos, evidencias, cosas demostrables. Entonces nos dicen que ese condicional 0 se utiliza cuando queremos hablar sobre esos hechos o cosas que son generalmente verdad. Entonces allí en el cuadrito tenemos un ejemplo, dice, when you heat ice, it melts. Cuando tú calientas hielo, se derrite, ¿cierto? Tenemos allí otro ejemplo que dice, if she doesn't eat, she gets sick. Si ella no come, ella se enferma. Entonces, como se pueden dar cuenta, el primer ejemplo es un hecho. Si tú calientas hielo, el hielo se derrite. Eso es algo totalmente demostrable en cualquier parte del planeta, ¿cierto? Y por otro lado tenemos algo que es generalmente verdad. Si ella no come, ella se enferma. Si una persona no come durante varios días, se enferma. Entonces,
Aquí vamos a hacer una reutilización de un tiempo gramatical que ustedes vieron en el primer nivel, en básico 1, que se llama presente simple. Entonces tenemos allí la estructura. Entonces nos dicen que podemos empezar con if o con when, seguido de un sujeto, un verbo, de nuevo una comita, un sujeto y un verbo. Entonces, si se fijaron, por ejemplo, en el primer caso, en la afirmación dice when you hit ice, luego hay una coma y luego hay otra frase, it melts, ¿cierto? Como quien dice causa, consecuencia. Cuando tú calientas hielo, causa, tiene una consecuencia. ¿Cuál? El hielo se derrite, ¿cierto? Podemos eh, hacer la misma frase al revés. Entonces yo podría decir ice melts, el hielo se derrite when you heat it, cuando tú lo calientas. Y es totalmente válido, también se puede hacer en inglés. Entonces eso para el caso de las afirmaciones. Para las negaciones, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a arrancar con if o con when. When significa cuando. Luego seguimos con un sujeto. Luego con la negación, que es don't o doesn't. Entonces recordemos que doesn't se utiliza con he, she, it. Luego un verbo. Luego una coma. Luego un sujeto y un verbo. Miremos el segundo ejemplo. Dice, if she doesn't eat, she gets sick. Si ella no come, ella se enferma. Podemos hacer lo mismo que les decía hace un momento, es decir, invertir el orden de las frases y es totalmente válido. She gets sick if she doesn't eat. Ella se enferma si ella no come. Bien, entonces para este segundo condicional solamente nos vamos a enfocar en afirmaciones y negaciones. Vamos ahora con el primer condicional. El primer condicional lo utilizamos para referirnos a situaciones del presente que tienen una consecuencia en el futuro. Entonces aquí vamos a retomar el presente simple y el futuro con will, que fue precisamente lo que estudiamos en el módulo anterior. Entonces tenemos allí un ejemplo, dice, if you go to the gym, you will lose weight. Si tú vas al gimnasio, en el presente, you will lose weight, perderás peso. ¿Cuándo? En el futuro. Eso en términos de una afirmación. Podemos hacer lo mismo, es decir, invertir el orden de las frases. You will lose weight if you go to the gym. Tú perderás peso si vas al gimnasio. En el segundo ejemplo tenemos una negación, entonces dice, if she doesn't study, she won't pass the test. Si ella no estudia, ella no pasará el examen. Y podemos hacer lo mismo, es decir, invertir las frases. She won't pass the test if she doesn't study. Si ella no pasará el examen si ella no estudia. Bien, entonces, de nuevo, es simplemente la reutilización del presente simple y del futuro simple que ya hemos estudiado en otras ocasiones. Vamos ahora a pasar con el siguiente tema del contenido de este tercer módulo, es el pasado simple. Entonces, tengamos algo en cuenta. Para hablar del pasado tenemos dos modalidades. Una es con el verbo to be. Entonces recordemos que el pasado del verbo to be es was o were. En presente teníamos tres conjugaciones, is, am, are, ¿cierto? Ahora en pasado tenemos solamente dos, was y were. Entonces, para hacernos la vida un poco más fácil, was es el pasado de am y de is, y were es el pasado de are. Bien, ¿para qué utilizamos el verbo to be en el pasado? Para hacer descripciones simples sobre el pasado. Bien, entonces, por ejemplo, yo digo, yo estaba en mi casa. I was in my house. Ese verbo estar nos representa una acción. Bien, por otra parte, tenemos entonces el pasado simple con acciones. Entonces nos dicen allí que son acciones que fueron completadas o que terminaron en un momento específico del pasado. Y allí el auxiliar va a ser did, que es el pasado de do y de does. Entonces acá es una estructura muy similar a la del presente simple, pero ahora en pasado. Entonces ya no es ni do ni does, sino ahora es did. Bien, entonces revisemos aquí algunos ejemplos. Dicen el pasado del verbo to be. Entonces dice, was your sister on the beach last vacations? ¿Estaba tu hermana en la playa las últimas vacaciones o las vacaciones pasadas? Yes, she was. Sí, sí, ella lo estaba. ¿Qué estaba? En la playa en sus últimas vacaciones. Miremos allí otro ejemplo. Dice, were the children in the park yesterday? ¿Estaban los niños en el parque ayer? No, they weren't. No, ellos no estaban. No estaban en el parque ayer. De manera que, pues, como se pueden dar cuenta,
Es el mismo orden que utilizábamos en el presente con el verbo to be, pero ahora con was y were. Bien, tanto para las preguntas como para las respuestas. Bien, entonces ahora vamos con el pasado simple, de nuevo con acciones. Entonces, cuando hablemos de acciones, es importante hacer referencia a momentos del pasado. Entonces, tenemos algunas expresiones que nos ayudan a hacer eso. Entonces, tenemos yesterday, que significa ayer, last, que significa pasada. Entonces, last night, la noche pasada, last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, last year, el año pasado. Bien, no past, sino last. Bien, ok. Y entonces ahora, para entrar en detalle, el pasado simple se utiliza para hablar de eventos o eh, expresar eventos, perdón, el pasado simple se utiliza para hablar sobre eventos del pasado o para expresar eventos históricos. Entonces, cuando utilizamos este tiempo gramatical, es muy importante hacer referencias al pasado, es decir, lo que mencionaba hace un momento, mencionar un momento del pasado, un momento específico. Adicionalmente, cuando utilizamos el pasado simple, es fundamental distinguir entre verbos regulares y verbos irregulares. Entonces vamos a hacer una aclaración. A partir de este momento, en las diapositivas ustedes van a ver los verbos regulares marcados o resaltados en verde y los verbos irregulares marcados en azul. Entonces vamos a ver allí unos ejemplos en afirmación. El primero dice, he worked there for 10 years. Él trabajó allá por 10 años. Esa parte que ven en gris hace referencia a ese pasado. Ahora, si miramos el verbo work, ven que tiene una terminación con ed. Eso significa que es un verbo regular. De manera que los verbos regulares simplemente les añadimos una ed para cambiarlos de presente a pasado. Nos dicen allí que worked con ed es la forma pasada del verbo work en presente. Miremos el segundo ejemplo. Dice, they bought their new car 2 hours ago. Ellos compraron su carro nuevo hace 2 horas. Entonces, en este caso, el verbo en azul, bought, es la forma irregular del verbo buy, que significa comprar. En otras palabras, buy es la forma en presente, bought es el pasado. Y es un verbo irregular porque no le agregamos ed. Entonces, en este caso, muchachos, si se fijan, la estructura comienza con un sujeto, luego un verbo de acción en pasado y luego un complemento. En este caso estamos hablando de afirmaciones. En el cuadro que ven en pantalla nos explican de nuevo que son verbos regulares. Entonces, simplemente es que le coloquemos una ed al verbo. Y por otro lado tenemos los verbos irregulares. Entonces, en verbos irregulares hay dos, digámoslo, eh, clases de tipos perdón, hay dos clases de verbos irregulares. Los verbos tipo uno, que son los que cambian a veces solamente una letra, por ejemplo, become cambia por became, o cambia una parte de la palabra, por ejemplo, understand cambia por understood, ¿cierto? O cambia una buena, digamos, cambia la palabra, entonces tenemos have en presente, tener, had en pasado, tenía, sit, sentarse, sat, sentó, ¿cierto? Y los verbos tipo 2 que son aquellos que no cambian. Entonces, cut, cortar, cut, cortado, perdón, cortó, cost, costar, cost, costó, hit, golpear, hit, golpeó. Entonces, ustedes de pronto se estarán preguntando cómo sabemos cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Entonces, es muy sencillo. En Internet ustedes buscan verbos irregulares del inglés y allí va a aparecer una lista en formato PDF o en página de Internet donde ustedes pueden ver cuáles son los verbos irregulares. Entonces, si un verbo no aparece en esa lista, es inmediatamente regular, es decir, que le vamos a poner ed. Bien. Para las negaciones, entonces vamos simplemente a utilizar la palabra didn't, ya no doesn't ni don't, sino didn't, manteniendo la forma presente del verbo. ¿Ok? No importa si el verbo es regular o irregular. Miremos los dos ejemplos que tenemos allí. Dice, you didn't call me last night. Tú no me llamaste anoche. She didn't celebrate her last birthday. Ella no celebró su último cumpleaños. De manera que, como se dan cuenta, para las negaciones comenzamos con un sujeto,
Luego siempre la palabra didn't o did not. Luego siempre un verbo de acción en presente, no importa si es regular o irregular. Y luego un complemento. Para las interrogaciones, o mejor dicho, para las formas interrogativas, recordemos que tenemos dos tipos de preguntas. Las preguntas simples que se contestan sí o no y las preguntas con WH. Para las preguntas simples siempre vamos a comenzar, si nos fijamos allí en la estructura, vamos a comenzar primero con did, luego un sujeto, luego un verbo de acción en presente y luego un complemento. Entonces allí tenemos Did he travel last vacations? ¿Él viajó las vacaciones pasadas? ¿Cómo sería la respuesta corta? Yes, he did. Sí, él lo hizo. O no, he didn't. No, él no lo hizo. ¿Qué hizo o qué no hizo? Viajar las vacaciones pasadas. Para las preguntas con WH, entonces vamos simplemente a comenzar con la palabra WH sobre la que queremos saber. Luego, a partir de allí, seguimos el mismo orden de la pregunta simple, es decir, vamos a continuar con did, luego un sujeto, luego un verbo de acción en presente y luego un complemento. Allí tenemos una pregunta que dice, Where did they travel last vacations? ¿A dónde viajaron ellos las últimas vacaciones? Bien, entonces de esta manera pues hemos terminado la revisión de los contenidos del módulo, los contenidos gramaticales del módulo 3. Vamos entonces a continuar con la revisión de las actividades de este tercer módulo. Bien, entonces vamos a continuar con el taller que se llama Causes and Consequences. Está habilitado desde hoy y va a estar habilitado hasta el 27 de agosto a las 23:59. Bien, entonces allí tenemos 12 preguntas, es este que ven aquí en pantalla, y básicamente pues es resolverlo de acuerdo a las instrucciones que hay en cada actividad. Entonces nos dice, llena los espacios utilizando el condicional cero y escribe la forma correcta del verbo de la palabra en paréntesis. Entonces nos dan un ejemplo allí. If it rains, the grass gets wet. Si llueve, el pasto se pone húmedo. Entonces nos dan en paréntesis los verbos y tenemos simplemente que completar utilizando la estructura del condicional cero. Bien, tenemos otra pregunta rápidamente. Entonces nos dice, escucha la historia de Chris y completa las siguientes frases con las palabras que hacen falta. ¿Ok? Entonces esta actividad, Causes and Consequences, hay que desarrollarla según las instrucciones de, eh, de cada pregunta. ¿Vale? Vamos con la siguiente actividad. Es un foro llamado Important Events in My Life, eventos importantes de mi vida. Va a estar habilitado desde el 28 de agosto hasta el 3 de septiembre a las 23:59. Entonces vamos a explicarlo. Bueno, entonces nos dicen allí pasos para desarrollar esta actividad. Entonces nos dicen aquí, escoge tres categorías del siguiente cuadro. Entonces tenemos acá cuatro opciones, van a escoger tres. Primera opción, sus vacaciones favoritas. Segunda opción, una situación desafiante, es decir, un momento difícil que hayan tenido en su vida. A childhood memory, un recuerdo de la infancia. O your favorite moment at school, tu momento favorito cuando estabas en el colegio. Entonces seleccionamos tres de estas y posteriormente contestamos las preguntas de cada una de estas categorías. Entonces, por ejemplo, en tus vacaciones favoritas, ¿a dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿Cuándo fueron esas vacaciones? Entonces simplemente consultamos en un traductor qué significan el resto de estas preguntas. Entonces, una vez les hayamos dado respuesta a esas preguntas, vamos a crear una presentación en Prezi o en Emacs o en cualquier herramienta visual y vamos a hacer lo siguiente. Van a crear un total de 9 diapositivas. Entonces, en la primera van a hacer la introducción, es decir, la portada, nombre de la universidad, el nombre de la asignatura, nombre del estudiante y nombre de la actividad. Segunda diapositiva dice el nombre de las categorías con imágenes relacionadas a esas tres categorías. Entonces, por ejemplo, si yo escogí mis vacaciones favoritas, coloco una imagen que haga referencia a esas vacaciones. Son tres categorías, ¿no? Entonces, por ende, deberían ir tres imágenes. Y de las diapositivas 3 a 8, entonces van a ir las preguntas de cada categoría
¿cierto? Por ejemplo, en este primer caso de las vacaciones favoritas, van estas tres preguntas con sus respectivas respuestas, ¿ok? Y le vamos a incluir imágenes que apoyen visualmente esas respuestas, ¿ok? Nos dicen allí, por favor, asegúrese de utilizar el pasado simple en sus respuestas. Bien, y en la diapositiva número 9 vamos a hacer una conclusión, un cierre a esa presentación. Una vez tengamos esa presentación hecha, utilizando Screencast-O-Matic o una herramienta similar, van a grabarse en video haciendo la presentación, de esa historia o de esas categorías que ustedes seleccionaron. Ese video debe durar entre 2 y máximo 3 minutos y debe ser hablando. No puede ser únicamente visual, sino que esa presentación Prezi o emails es un apoyo visual mientras ustedes van hablando. Paso siguiente, publican ese video en el foro y luego escogen la publicación de un compañero, ¿cierto? Y le van a preguntar a ese compañero, le van a hacer tres preguntas de la categoría que ese compañero no menciono en el video. Entonces, por ejemplo, si yo menciono en mi video estas tres categorías, ¿cierto? Me quedaría esta, momento favorito sobre el colegio. Entonces, ¿qué hago? Cojo esa última categoría que el compañero no mencionó y le hago tres preguntas. Entonces, por ejemplo, dice tu momento favorito en el colegio. Entonces, eh, ¿cuándo sucedió ese momento? ¿O con quién estabas? ¿O dónde estabas tú en ese momento? En el colegio, sí, pero ¿en qué momento? O sea, ¿en dónde? ¿En Bogotá? ¿O en la cancha del colegio? ¿O en un parque? ¿En una excursión? Etcétera. ¿Listo? Y una vez nos hagan esas tres preguntas, pues cada quien va a recibir tres preguntas, ¿cierto? Posterior, cada quien contesta las preguntas que le hicieron. Bien, entonces acá repito, por favor, hagan esta actividad con anticipación, con buen tiempo, porque como les digo, pues requiere la interacción con compañeros. Entonces no podemos dejarlo para el último día a la última hora. Bien, y por último tenemos el examen final que va desde el 2 de septiembre hasta el 8 de septiembre a las 23:59. Entonces, este examen final solo recoge los temas del tercer corte, pero entonces, chicos, les quiero hacer una recomendación especial. Como todo, pues nosotros tenemos que cumplir unos tiempos y el curso termina el 8 de septiembre, razón por la cual, a menos de que haya una excusa médica, no se pueden brindar plazos adicionales. Por esta razón es muy importante que por favor desarrollen esta actividad con tiempo, con anticipación. Es una semana, entonces por favor no lo dejen para el último día, estén muy pendientes del cronograma y del calendario. Bien, para este examen final tenemos un total de 13 preguntas, ¿cierto? Y las vamos a desarrollar según las instrucciones de cada pregunta. Entonces recordemos que, por ejemplo, en este caso vamos a comenzar con una pregunta de speaking y nos piden un audio de 30 a 60 segundos contestando una pregunta. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, ¿qué hiciste en tus últimas vacaciones? Da algunos detalles describiendo esas vacaciones, ¿cierto? Entonces, yo fui a Santa Marta, visité tal lugar, conocí tales sitios, comí este tipo de comida o probé este tipo de comida, etcétera. Bien, entonces una anotación importante, por favor tengan en cuenta que si es una pregunta de speaking no se valen respuestas por escrito, porque es pues lo que fomentamos allí es la parte comunicativa oral. Si ustedes al momento de hacer la grabación tienen algún tipo de dificultad técnica, por favor revisen que las ventanas emergentes, los componentes Flash y Java están habilitados y actualizados en su explorador de Internet, en Chrome o en Internet Explorer, en Edge, en el que utilicen. Por favor, revisen que eso esté habilitado y actualizado. Sin embargo, si a pesar de que ustedes hacen esa revisión, no pueden hacer la grabación, entonces por favor pueden, pueden utilizar, digamos, su teléfono y descargan ese audio al computador y lo envían como archivo o pueden utilizar una página de internet, hacen la grabación allí y envían el link. Bien, entonces, como les decía, pues este examen final es simplemente resolverlo de acuerdo a las instrucciones de cada pregunta. Por ejemplo, dice, escoge la frase
Perdón, corrige la siguiente frase. Entonces, esta frase tiene un error. Dice, there are some opportunities for him. If he change his diet, he will survive. ¿Cierto? Entonces, acá se pueden dar cuenta que esto es un condicional. En este caso es el condicional uno. He will survive. Tiene una consecuencia en el futuro. Entonces hay que revisar, por ejemplo, si esta parte está construida de forma correcta o si de pronto el error está acá. Tienen que mirar muy bien. Entonces, una vez determinen dónde está el error, seleccionan la opción que señala ese error. ¿Vale? Entonces, bueno, este es el final de nuestra video clase. Por favor, recuerden revisar el cronograma de actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso con anticipación. Si tienen alguna duda, no hay ningún problema. Estoy más que a gusto para ayudarles, para guiarlos y para que sigan aprendiendo mucho inglés. Entonces sigo muy atento a sus mensajes en Canvas y también recuerden que me pueden contactar en el 546-0600 en la extensión 1212 en horario de lunes a viernes de 2 de la tarde a 10 de la noche y los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, ¿vale? Entonces, esta es nuestra última videoclase para Inglés Básico 2. Les deseo muchos éxitos y muchas felicidades en la culminación de este curso, así como con el resto de sus asignaturas, ¿vale? Sigo muy atento, les deseo los mejores éxitos, les envío un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Bye bye.